Hola, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, varonautas. Bienvenidos a su resumen semanal de Planeta Varo. Vamos a arrancar con un tema que nos han estado pidiendo muchísimo. Es el tema de la inflación. Ahorita les voy a poner unas láminas que preparamos para ustedes. Entonces, las estoy tratando de proyectar. Hoy vamos a hablar de la inflación. Es un tema que nos han estado pidiendo muchísimo. Entonces vamos a darle al resumen. Listo, ahí tenemos nuestro resumen semanal, varonautas. Vamos a empezar con la bolsa estadounidense. Recuerden ustedes que traemos ya varias sesiones con esta formación de hombro, cabeza, hombro. Es una formación clásica en el análisis técnico donde aquí pueden ver, estamos viendo la bolsa estadounidense, acuérdense. Es el S&P 500, donde aquí les estamos haciendo un zoom a precisamente la formación de hombro, cabeza, hombro. Como pueden ver está por ahí de los 3.700, entonces los analistas coinciden en que estamos en un punto de quiebre para ver si llegamos a los 3.900 o viene una corrección obviamente hacia la baja. Entonces eso pues va a estar muy interesante, estén muy pendientes con nuestro resumen semanal y con nuestra madrugadora de los lunes, acuérdense, 7:45 de la madrugada, por eso se llama madrugadora. Entonces pues vamos a avanzar con el tema que nos han pedido muchísimo. Les digo, la inflación es el tema que nos han estado preguntando muchos varonautas, que si ya llegó a su fin, que si no. Traemos muchísimas expectativas de la inflación, varonautas. Entonces vámonos rápido con el siguiente gráfico, que es el de la bolsa mexicana, ¿no? Entonces aquí pueden ver entonces la formación hombro, cabeza, hombro, sigue igual. La expectativa es que estemos por ahí de los 3.900 unidades en la bolsa de Estados Unidos. Entonces vamos a ver si eso se cumple, varonautas, en días siguientes. Ahora vamos a ver la bolsa mexicana. Acuérdense que es la misma formación, hombro, cabeza, hombros. Aquí está de en medio, es la cabeza. A los lados están los hombros y en azul, en verde, perdón, diagonal le pusimos la línea del cuello, el neckline. Entonces aquí igual estamos en un punto de quiebre. Los analistas coinciden en que estamos por ver si rompemos esta resistencia, ¿no? Porque está ahorita en niveles de 47.000. Entonces los analistas de los bancos están diciendo que es un momento clave, podría seguir bajando. Obviamente aquí está, les pusimos la resistencia de los 46.500. Si llegara a tocar, podría rebotar y romper esta resistencia y llegar a las 49.000 unidades, ¿no? Entonces ahorita está en 47.000. Los analistas, los expertos andan pues ahorita con esa discusión, ¿no? De que si se sigue a los 49.000 o se sigue bajando un poco, ¿no? Hasta los 47.000. Recuerden que ya tenemos bastantes semanas con esta formación de hombro, cabeza, hombro. Pues obviamente estábamos ya en un mercado oso, como lo hemos visto en varias emisiones de Planeta Varo. Entonces, si quieren, vamos a seguir con la siguiente lámina para que ustedes vean el tema que vamos a tratar hoy. Todos los varonautas nos han estado preguntando, oigan, la inflación ya acabó, ya va a acabar, estamos en un pico, ¿cómo va la inflación? Entonces por eso, varonautas, hoy les preparamos este capítulo. Vamos a explicar un poco de la inflación porque algunos varonautas nos han dicho, oigan, está bien, hablan de la inflación y todo, pero queremos entender un poco mejor. Entonces por eso es que les pasamos estas láminas, se las preparamos con mucho cariño, como siempre, para que pudieran estar pendientes pues de todo lo que acontece. Entonces, si les parece, vamos a ver estas láminas, ¿no? Ahorita todos los analistas varonautas coinciden en que la inflación llegó para quedarse. Los commodities, como ya lo dijimos Poncho y yo el lunes, están regresándose. Acuérdense, por ejemplo, el petróleo estaba en $130, ahorita está en 95, está ya abajo de los $100. El cobre, que es otro metal muy importante, es un commodity importante por los usos industriales que tiene, ya también está bajando. El oro también empezó a bajar ahí, hoy rebotó. En fin, en general, el que los commodities bajen, sobre todo los combustibles, podría ser una buena señal de que ya tocamos fondo, ya tocamos el pico de la inflación y lo que sigue es para abajo. Sin embargo, les preparamos estas láminas porque se llama el regreso de la inflación. La inflación, al principio los analistas decían que era transitoria. Después de decir que transitoria, llegó a un pico inminente, que es en el que estamos ahorita. Es la parte más ruda, ya se los hemos dicho en varios capítulos. Ya tocamos la parte más alta, es el pico inminente. Y después viene una meseta. Acuérdense que la meseta es una fase
lateral. Quiere decir que ya no va a crecer más de este pico, pero tampoco esperan que se pueda contener, o que se baje, perdón, a niveles ideales. Sí se puede contener y por eso se llamaría esta fase meseta. Después de esta meseta, los analistas coinciden en que va a ser la inflación persistente, es decir, que todavía vamos a tener un rato de inflación. Los países europeos, América del Norte, Canadá, Estados Unidos, no están tan acostumbrados a tratar con la inflación, a diferencia de países como México o Argentina, ¿no? Por ejemplo, Argentina ya superó el 80%, en México ya dieron el dato más del 8%, un poquito más alto al esperado. Ahorita les vamos a poner el dato exacto, pero en general esta inflación que se decía que era transitoria ya llegó a un pico después a esta fase de meseta, y por eso los analistas dicen que puede ser algo persistente, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Tenemos que estar muy pendientes con estos datos. Vamos rápidamente a recapitular, porque varias personas nos preguntaron en los capítulos que ya estábamos dando muchos datos de inflación, pero querían irse un paso adelante. Entonces, como dice el buen Poncho, que nos está escuchando desde San Luis, anda por allá en una misión importante, vamos a dárselos desmenuzadito. Entonces, en honor al buen Poncho, que está ahorita en unos asuntos de extrema importancia, les vamos a decir desmenuzadito como les gusta. Entonces, vamos a empezar con la primera lámina que les hemos preparado. ¿Qué es la inflación? La inflación, pues ya todos saben que es algo que hace que mi dinero pierda valor. Es decir, con el mismo dinero, ahora ya no me alcanza para comprar lo mismo que me compraba hace un mes, 2 meses o un año. Entonces, en general creo que ese concepto sí está clarísimo. La inflación se define como el aumento sostenido y generalizado de los precios. ¿Qué es sostenido? Que es por un tiempo. Si un mes, por alguna situación atípica, por alguna sequía, etcétera, suben el precio de los granos y de la carne y todo, y al siguiente mes se recupera y regresa a niveles de los que estaba antes, pues no es algo sostenido. Entonces no podríamos hablar de inflación porque un mes aumentó de precio algún producto. También se dice que debe ser generalizado, es decir, que es en todos los productos o en toda la canasta que conforma la definición de inflación. Es decir, si un producto subió de precio y los demás siguen igual, pues no podemos hablar de inflación. Simplemente fue un aumento puntual, específico de ese bien dentro de la canasta, ¿no? Entonces, para que haya inflación tiene que haber un aumento. Dos características: sostenido por un periodo de tiempo y generalizado. Todos los productos de la canasta. Si un producto aumenta, no podemos hablar de inflación. Si aumenta por un periodo de un mes o un corto tiempo y regresa, tampoco se considera inflación, ¿no? Este aumento generalizado y sostenido es en los precios, obviamente, de los bienes que más necesitamos y de los servicios también. Ojo, servicios muy importantes como el agua, la luz, etcétera. Entonces, esta es la parte que nos ha diferenciado de Europa. En España en particular tienen una tarifa diferenciada por horas. Entonces, en la noche es mucho más barato la luz porque hay menos consumo, entonces no alcanza esos picos, entonces no tienen que echar a andar todas las plantas, entonces la luz es más barata. Entonces, por eso es que vieron noticias recientemente donde la gente pues estaba lavando la ropa en las madrugadas, porque la tarifa es muchísimo menor, cosa que no ocurre en México. En México es por consumo. Si consumen menos a un límite, tendrían su tarifa de personas domésticas, y si se pasan de ese nivel ya pasarían a la tarifa DAC, que es doméstica alto consumo, donde el subsidio se reduce, pero aún así no hay una tarifa diferenciada por hora, es por nivel de consumo, ojo. Entonces, bueno, ¿cómo se mide la inflación? Nos preguntaron varios varonautas aquí en los comentarios. Pues se mide en México con el INPC. No confundir con el IPC. Algunos varonautas también nos preguntaron, oye, ¿es IPC o INPC? ¿Qué diferencia hay? El INPC es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Es el instrumento o la herramienta con la que vamos a medir la inflación. El IPC sin la N es el Índice de Precios y Cotizaciones. Es el índice bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores. El IPC es el que les pusimos hace una lámina. Entonces, no confundir, es muy importante. Este es el IPC, el índice de precios y cotizaciones, es decir, de las empresas que cotizan en bolsa. INPC es el índice nacional de precios al consumidor. Esa es una diferencia importante porque por ahí algunos se confundían. ¿Qué es el INPC con N? Es pues un indicador que está diseñado específicamente para medir la inflación. ¿Cómo se mide la inflación? Pues es el cambio promedio que han tenido los precios en el tiempo. Y los precios en general no es los precios de todos los bienes y todos los servicios. Se define una canasta. Y además es una canasta ponderada. ¿Qué quiere decir? Que unos bienes pesan más que otro. Es decir, si en la canasta básica está el pollo, el jitomate y la gasolina, pues no pesan un tercio cada uno. Están ponderados, tienen diferentes pesos cada producto, ¿no? O servicio. Entonces, el INPC lo que mide es el cambio que han tenido estos productos, estos bienes y servicios en el tiempo, en una canasta ponderada. Esta canasta debe ser representativa del consumo del país. En este caso estamos en México, pues de las familias de México. ¿Por qué? Porque en México pues, la canasta básica es tortilla, pollo, jitomate, etcétera. En otros países del mundo pues será diferente, no tiene que ser la misma, de hecho no es la misma. Cada país tiene su canasta básica distinta con base en los usos y costumbres, ¿no? En lo que cada país consume más, ¿no?
Entonces, bueno, ya sabemos que el INPC, ojo, no confundir con el IPC, es una metodología. Esta metodología se dice que es sólida y transparente. ¿Por qué es transparente? Porque ustedes pueden consultar. Hay una metodología que pueden entrar a la página del gobierno y ver qué productos y qué ponderación tienen en la inflación. Esto es para que los gobiernos no puedan, digamos, que pues estar manipulando la información y digan, este mes lo que importa es el jitomate y el siguiente mes el huevo y luego el pollo para lo que me convenga. No, tiene que ser estándar y esta metodología está sujeta a ser revisada en la norma ISO 9001. Acuérdense, el ISO 9001 es un sistema de gestión de calidad y como tal está sujeto a auditorías tanto internas del propio instituto que emite esta certificación como externas por algún otro agente. Entonces, esta metodología es sólida, es transparente. Tú puedes consultar qué productos están en la canasta, qué ponderación tiene y eso evita que en el tiempo se esté moviendo la metodología. Tendría que ser un dato estable. Entonces, hasta aquí vamos bien. En IPC no es inflación, IPC es bolsa, INPC con N es inflación. Hay distintos indicadores de inflación, también nos han preguntado esto. En alguna entrega, creo que con el profe Valeria, hablamos de la inflación subyacente y de la inflación. Estos son dos indicadores distintos para medir lo mismo, es decir, estamos midiendo la inflación pero con dos herramientas diferentes, ¿no? La inflación subyacente es otra herramienta para medir la inflación y se deriva del INPC, es decir, el INPC, que es lo que ya comentamos hace un momento, se usa como base para calcular la inflación subyacente, ¿no? ¿Qué quiere decir inflación subyacente? Pues es prácticamente lo mismo, toman una canasta de bienes y servicios, pero en esta canasta quitan aquellos que son muy volátiles, aquellos que nos dan volatilidad, los quitamos y dejamos los más estables para que sea una medición más suave. Esto no es con el objetivo de disminuirla o de enmascararla o de ocultarla, simplemente es tener una medición pues más limpia, porque acuérdense que si ya hay volatilidad, los pronósticos se hacen más difíciles, los indicadores, los estadísticos de prueba, pues se hace más difícil su cálculo, ¿no? O no tendrían cierta validez por tanta volatilidad. Entonces la inflación subyacente es lo mismo, pero quitando aquellos componentes que me hacen o me generan mucho ruido. Ahorita les vamos a enseñar unas gráficas para que vean cómo se ven. En México en particular, la inflación subyacente quita aquellos productos agropecuarios que son muy volátiles y también la parte energética y de tarifas autorizadas por los gobiernos. Por ejemplo, recuerden ustedes que en México las tarifas de electricidad están controladas por varios organismos. La CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué? Porque tienen un subsidio. Ustedes si están en la tarifa baja de doméstica, pero de bajo consumo, tienen un subsidio grande. Ese subsidio es dinero que la Secretaría de Hacienda le da a la empresa que genera electricidad, la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, y le paga ese dinero para que ustedes en su tarifa no paguen el costo real de electricidad, sino que pagan un costo subsidiado con dinero de la Secretaría de Hacienda. En las gasolinas pasa lo mismo. Acuérdense ustedes que hace poco tuvimos una discusión que si el gobierno retiraba el subsidio de la gasolina o no, pues el litro se iba a ir a 25, a 30, en fin. El quitar el subsidio pues hace que el precio se eleve, porque acuérdense que la gasolina pues viene del petróleo y el petróleo estaba en $130 el barril. Entonces esta parte de la inflación subyacente es muy importante. En México es especialmente importante porque, insisto, la electricidad tiene tarifas subsidiadas y en Europa o en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos generalmente las compañías son de power and gas, casi no usan gas, aún cocinan, más bien, en lugar de cocinar con gas, la mayoría de la gente cocina con electricidad, las estufas son eléctricas y es la misma compañía de power que les da electricidad, la parte de las estufas, todo esto es de una misma compañía. Y el agua, por ejemplo, en México también el agua, recuerden que está sujeta a tarifas está controlada, son tarifas controladas. Entonces es muy diferente el comportamiento que tienen estos insumos o estos servicios en Estados Unidos, en Europa y en México. Entonces en México en particular la inflación subyacente no considera estos. ¿Por qué? Porque es una forma artificial de pues mantenerla abajo. Mientras haya un subsidio, bajan esta subyacente, pero si quitan el subsidio se volaría. Entonces por eso se quitan estos elementos de la canasta para calcular la inflación subyacente. Algunas personas, algunos economistas dicen que esta inflación, la subyacente, es una medida mucho mejor para tener tendencias del proceso inflacionario, porque no tiene esta volatilidad y no tiene estos componentes que están contenidos de manera artificial, como ya dijimos, la gasolina o la luz. Aquí les pusimos una gráfica desde 2020 hasta junio de 2022 y vean, la línea blanca es la inflación mensual. Vean que en enero 20 incluso fue negativa. Oye, ¿cómo que hay inflación negativa? Sí puede haber inflación negativa. Este mes los precios, en lugar de subir, esta canasta generalizada, algunos subieron, algunos bajaron, pero en su conjunto el precio de la canasta bajó. Por eso es que aquí pueden ver un menos 1.1 o algo así. El siguiente mes ya es 0.3, quiere decir que toda la canasta en conjunto subió 1.3. En fin, estas variaciones que pueden ver aquí, la línea blanca es la inflación mensual. Como ven, tiene subidas y bajadas, es muy volátil esta gráfica. Los economistas, que son los que utilizan esta información para hacer proyecciones, estimaciones
o que usan la inflación como base para crecimiento del Producto Interno Bruto o algunos otros estimadores que usan la inflación como insumo, pues imagínense, sería esta volatilidad muy difícil de manejar. La línea amarilla, si ustedes se fijan, es la inflación subyacente. Como ven, obviamente pues tiene subidas y bajadas. Puede ser negativa, sí, puede ser negativa. Aquí vemos más o menos en noviembre de 2020 fue negativo. ¿Qué quiere decir? Que los productos de la canasta, quitando aquellos volátiles y aquellos sujetos a tarifas reguladas, bajaron en su conjunto. Entonces, como pueden ver, la línea amarilla no es una línea recta, obviamente, pero tiene sus variaciones, pero no tan fuerte como la línea blanca. La línea blanca es la inflación normal, con todos los componentes de la canasta, y la amarilla es ya que quitamos aquellos elementos volátiles o regulados por el gobierno de manera artificial. Entonces, como ven, esta línea es un poco más suave. Ahí se puede ver la tendencia a la alza así, y como ven, no se hace con el objeto de esconder o de bajar el dato. Vean ustedes que hay meses en los que la subyacente es mayor que la inflación completa, o hay veces que la inflación subyacente es menor. Esto pues no tiene nada que ver, simplemente es cómo se muevan los precios de los elementos que están en la canasta. Ahora, esto es inflación mes a mes. También tenemos la inflación anual. Vean ustedes que esta pues sube y baja, y no es otra cosa porque es la acumulada de la mensual. Si ustedes suman aquí todos los meses, pues como es acumulada va subiendo de enero. Como pueden ver, el dato de enero es el primero. En ese caso coincide con este, que es el mensual, pero de ahí ustedes van sumando mes a mes el dato de inflación. Llega un pico en diciembre y pum, vuelve a caer. Cae porque es acumulada anual, entonces en enero pues otra vez regresamos al dato. Entonces este dato es el objetivo que traía Banco de México de mantenerlo, objetivo o mandato de mantenerlo entre 3 y 3.5. Aquí pueden ver, en 2020 cerró en 3.8, en 2021 pues aquí tenemos ese dato durísimo, 7.36, y ahorita otra vez va subiendo. Como pueden ver, también les puse la inflación acumulada y la inflación subyacente acumulada. Aquí los economistas, en particular la encuesta Citibanamex, señala que para el cierre de 2022 la inflación va a estar en 7.68. Hace 15 días tenían esta misma encuesta el dato en 7.60. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo que han visto, cómo se han desarrollado las actividades en nuestro país, ahora creen que este punto más alto, que fue 7.36 o 3.8, en lugar de cerrar en 7.60, ahora va a cerrar en 7.68. Si bien no es mucho, sí sigue siendo una estimación al alza. Entonces esto es importante, ¿no? Y bueno, esto es para 2022. Si nos fuéramos a 2023 tendríamos otro pico, y en 2023 los economistas, los bancos mantienen su pronóstico de 4.5. Si se fijan, ya es un nivel muchísimo menor a lo que estamos viendo ahorita, pero es mayor al 3.5 que veníamos acostumbrados. Entonces la expectativa de los bancos es que en 2023 cerremos este pico que estamos viendo arriba, llegue a 4.5 en 2023. Para la inflación subyacente, acuérdense, es la que quitamos elementos volátiles y precios regulados o controlados. Para 2022 fue de 7.10 y para 2023 fue de 4.36. Como ven, en este caso la inflación subyacente estaría por debajo de la inflación generalizada. La inflación sería 4.5 y la subyacente 4.36, un poquito abajo. Y la inflación para 2022 estaría en 7.68 y la subyacente en 7.10. Entonces, en este caso coincidiría que la subyacente, que es la amarilla, estaría por debajo. Aquí pueden ver que se cruzó en 2020, la subyacente estuvo por arriba. En 2021, para iniciar 2022, se invirtió, y ahora pues la expectativa, como pueden ver, es que se mantenga, así que la subyacente esté por debajo de la generalizada. Entonces esto es las láminas que les preparamos, es lo que queríamos que vieran, porque muchas personas nos preguntaban: oye, esto de la inflación no entiendo, cuando hablan de la subyacente, ¿por qué son diferentes? ¿Es otro dato? No, es el mismo dato, es la misma canasta, nada más que en la subyacente quitamos aquellos elementos que nos generen volatilidad excesiva o con precios controlados. Ya dijimos, electricidad, agua, etcétera. Entonces esto es lo que queríamos platicarles esta semana, es lo que les preparamos. Obviamente aquí les pusimos las expectativas para 2022 y para 2023, y bueno, esto pues es información adicional porque la bolsa ha estado igual. Acuérdense, tanto en México como en Estados Unidos la formación es hombro, cabeza, hombro. Esta semana la bolsa en México va en verde, quiere decir que se está recuperando un poquito, pero como ya les pusimos en la gráfica, puede ser un rebote o una recuperación. Ahorita no está tan claro, por eso es que quisimos ahondar un poquito más en el tema de la inflación. Insisto, porque muchas personas nos preguntaban, nos hicieron ahí comentarios que qué onda con la inflación subyacente, generalizada, en fin. Estos son los datos que tenemos hasta ahorita. Pero no se acuérdense, pueden cambiar. Ya vieron, de hace 15 días a hoy la expectativa de inflación creció. Para 2022, para 2023 se mantiene. Entonces la inflación llegó para quedarse, pues parece ser que sí.
todo el año y en 2023 pudiera ya tener recuperación, pero no a niveles de los que estábamos acostumbrados antes de la pandemia, en 2020. Entonces, bueno, esto era lo que les queríamos contar en este resumen semanal, dada la cantidad importante de preguntas que nos hicieron. Y bueno, como las bolsas siguen con la misma tendencia, pues dijimos no vamos a entrar mucho a detalle en la parte del análisis técnico porque sigue manteniéndose, se respeta lo que ya vimos. Pueden poner el resumen semanal de hace 8 días y es lo mismo, nada más les actualizamos los niveles en la presentación y de la inflación sí queríamos hablarles un poquito más. Entonces, bueno, a nombre de Poncho, que está ahorita en misión especial, y a nombre del profe Valery, pues nos despedimos. Nos vemos el lunes tempranito para la expectativa semanal. La madrugadora va a estar muy muy buena, no se la pueden perder. Estrenamos una miniserie el jueves de la educación del futuro. Véanla, está muy buena. Empezamos con plataformas de educación nuevas, todas estas que han surgido, ustedes ya las conocen, Platzi, Coursera, Datacamp, etcétera. Hay muchas plataformas, pruébenlas, úsenlas, es una muy buena herramienta. Y el próximo jueves hablamos con una persona que es experta en temas administrativos de universidad tradicional, para que vean este contraste. Entonces no se pierdan el jueves a las 5 el segundo programa de la miniserie, y el lunes nos vemos en la madrugadora ya con Poncho de regreso. Eso es todo por hoy, nos vemos, muchas gracias. Adiós, notas.